la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo mandante. Amigos de la Costa Caribe, le damos una bienvenida a su programa Gnosis Siglo XXI, pues dirigido por el Centro Gnóstico Cristiano Uriel. Sean todos bienvenidos. Samael ya nos manda a formar. La mala circulación. Muchos síntomas presenta este padecimiento. Por ejemplo, la retención de líquidos, el entumecimiento de las extremidades, hormigueo, hinchazón de manos y pies, los problemas de memoria, fatiga, cansancio, mala digestión, dolores musculares, calambres. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta ciertas recomendaciones a la hora de padecer nosotros este problema para evitarlo. Por ejemplo, los ejercicios. Caminar en puntillas de pies, esto estimula la contracción de los músculos y comprime las venas, lo cual hace que el retorno de la sangre se facilite muchísimo mejor. Levantar las piernas, es decir, cuando estamos acostados podemos levantar las piernas y hacer movimientos. De esta forma activamos la circulación. También el ejercicio de pedalear, simular que estamos en una bicicleta y mover las piernas. El agua fría como compresas, los masajes. Cuando tenemos la oportunidad también de complementarlo con la medicina natural a través de las plantas, como el té de jengibre, tomamos una cucharada de jengibre seco molido por un vaso de agua. Es necesario aumentar el consumo de magnesio, potasio, cuidar nuestra hidratación. El té de cola de caballo, de igual forma romero y los zumos de naranja son complementarios para evitar estos padecimientos. La vida es como una película, es una película compuesta, como es natural, por muchos cuadros y escenas. No conviene en el modo alguno identificarnos con ninguna escena, con ningún cuadro, con ninguna apariencia, porque todo pasa, pasan las personas, pasan las cosas, pasan las ideas. Todo en el mundo es ilusorio. Cualquier escena de la vida, por muy fuerte que ella sea, pasa y queda atrás en el tiempo. Lo que nos debe interesar a nosotros es eso que se llama el ser, la conciencia. Y ahí lo fundamental, porque el ser no pasa, el ser es el ser y la razón del ser es el ser mismo. Cuando nosotros nos identificamos con las distintas comedias, dramas y tragedias de la vida, es obvio que caemos en la fascinación y en la inconsciencia del mundo psicológico. He ahí el motivo por el cual no debemos identificarnos con ninguna comedia, drama o tragedia de la vida. Porque muy grave que sea, pasa. Hay un dicho vulgar que reza así: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que todo es ilusorio, pasajero. Bueno, en la tarde de hoy vamos a tratar un tema, vamos a comprender eso que pues a muchos atemoriza y que para la mayoría es un misterio, es ignorancia, más allá de la muerte. Esta es una obra del venerable maestro Samael Aun Weor, en la cual él trata el aspecto de la muerte, ¿sí? Tratando de, a través de experiencias personales y de muchas personas que le aportan pues a sus conocimientos. Por ejemplo, tendríamos nosotros que comprender intrínsecamente
nuestra naturaleza, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué somos. Y es que el ser humano se identifica muchísimo con la materia y olvidamos la parte anímica, la parte energética, la parte espiritual. ¿Somos nosotros meramente un vehículo físico o hay algo más allá? Entonces vamos a comprender, a tratar de dilucidar este tema, tratando nosotros en realidad de ver que los misterios de la vida y de la muerte son uno solo. Comprendiendo nosotros la vida, comprenderemos el misterio de la muerte. Entonces, les damos la bienvenida a este tema. Bueno, en el momento en que escuché sobre el tema el día de hoy, dije que más allá de la muerte, pues todavía no recuerdo mis vidas pasadas y realmente conocer qué pasa después de allá todavía me queda como la incógnita. Pero solo recordé cuando alguien se ha muerto de mi familia y veo mucha gente llorando, triste porque alguien partió. Pero también me hizo recordar una vez, esperando el transporte público, donde se me acercó una persona cristiana y me hablaba de más allá de la muerte, de lo bello que era, de que nosotros íbamos a estar al lado de Dios, de que íbamos a ser salvos, porque pues ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, y que todo iba a ser una maravilla. Pero entonces yo le pregunté, pero si tenemos la certeza de que después después de la muerte nosotros vamos a ser felices, ¿por qué nos apegamos a esta vida llena de lágrimas? O cuando una persona se muere nosotros lloramos y porque partimos. Y eso era lo que tú decías, el apego. Aún estamos apegados a cosas ilusorias a las que realmente nosotros no pertenecemos a ella y ni siquiera le hemos buscado el sentido a la vida. Y por eso es allí que nosotros todavía no sabemos qué es lo que va a pasar después que nosotros muramos. Entonces se dice que la muerte es básicamente ese cese de funciones de los órganos, en que ya no respira nuestro cuerpo, nuestro corazón deja de latir, nuestros órganos ya no tienen ninguna función. Pero también se habla del cordón de la vida, donde une pues nuestra alma con nuestro cuerpo, de que pues dura un proceso de 3 días, mientras hace una recopilación de todo lo que hizo en su vida para proceso de arrepentimiento. Y también se habla de una reencarnación, de un retorno, pero todo ha quedado en teorías. Entonces, Tomás, ¿cómo podemos nosotros hablar de este tema? ¿Qué pasa más allá de la muerte? Bueno, la muerte, los sabios lo ven un punto de vista, o sea, los maestros. Nosotros los mortales los vemos en otro punto de vista. Pero para el sabio, la muerte y la vida es algo que está íntimamente relacionado en los procesos evolutivos e involutivos de la esencia. Para ellos es algo natural. No existen para ellos la muerte porque para ellos es algo natural. La vida en sí no existe es una experiencia adquirida de la esencia en este plano material, y que después de esa experiencia nuevamente regresamos a nuestra casa, es decir, a eso que es el todo, a eso que nos une a esa gran realidad. Por eso para el sabio es el todo, es decir, es energía. Por lo tanto, la energía no perece. Para el inmortal
se apega tanto a la materia y no se da cuenta que no es materia. La materia obedece a unos procesos naturales que es nacer, crecer, mantener su especie y luego desaparecer. Esas son leyes de los planetas, leyes de la naturaleza. Pero para el verdadero ser, para la realidad del ser humano, es que nosotros necesitamos de ese medio material para poder adquirir una experiencia, para poder evolucionar, pero en el fondo cuando ya esa experiencia se adquiere, pues sencillamente como energía, pues salimos de ese medio y entramos a la gran realidad. Para nosotros, los mortales, la muerte es un proceso de miedo, es un proceso de angustia, de tragedia, porque dentro de esos procesos familiares, amigos, etcétera, etcétera, pues no estamos preparados para eso. Pues nosotros en transcurrir en este plano material, lo que uno le llama existencia, uno adquiere un aprendizaje a través de la personalidad, y ese aprendizaje nos da una serie de necesidades y apego a las cosas que hemos construido durante toda esa existencia, la casa, la familia, las cosas materiales, y nos apegamos y nos aferramos a esas cosas como si fuese una realidad, y eso es lo que hace que uno tenga temor a perder esas cosas, a perder el cuerpo físico con todo lo que hemos logrado a través de este cuerpo físico. También, por ejemplo, los casos de los familiares, a veces es algo descabellado. Muchas veces el familiar está agonizando, su cuerpo ya no le sirve, y muchas veces la familia le ruega a Dios que no se muera, a pesar de que ese familiar está sufriendo demasiado. Ahí nos da a entender que es falto de amor, porque el amor es precisamente está en el desapego, en la liberación. Si uno realmente ama, tiene que aprender a desprenderse y a entender que el ser humano necesita también ser libre y desprenderse de ese cuerpo físico que le está haciendo daño y que tiene el alma atrapada. Eso hay que comprenderlo. En cuanto a lo que tú dijiste ahorita, que ya tenemos el cielo ganado porque el hecho ya estamos en la religión, porque ya creemos en Cristo y murió por nuestro pecado. Pues si fuera así, todo el mundo se quitara la vida para llegar a un estado ya de felicidad, porque si allá está esa felicidad, pues todo el mundo se quita la vida y listo, ya somos felices. Entonces es como una forma de apego también, de autoengaño y autoliberación para uno pues justificar la muerte, pero en el fondo no hemos comprendido en el fondo este misterio de la vida y de la muerte. La mente jamás podrá comprender estas cosas, solamente la esencia, la conciencia, cuando puede escudriñar y puede entrar en estos mundos desconocidos, como es en la cuarta, en la quinta dimensión, en las esferas donde van los vivos y los muertos, en esos lugares donde podemos encontrar seres ya desencarnados y ser encarnados, y ser consciente de esos aspectos, de esos niveles de conciencia. Es obvio que sí podemos decir, sin necesidad de llegar a una muerte física, comprender estos misterios de la vida y la muerte. Por eso el maestro Samael relata que él en vida, él relata porque con su conciencia despierta, él pudo penetrar en estos mundos superiores e investigar directamente las causas, la razón y qué hay más allá de la muerte. Bueno, no es la misma situación cuando una persona anciana fallece o desencarna que cuando un joven muere, ¿verdad? El joven pues es una muerte más dolorosa, el anciano ya es algo más, se siente más natural, como cuando la fruta cae del árbol, cae por su propio peso, porque está madura. Muchas familias dan testimonio de que el familiar
anciano que ha pasado mucho tiempo en estado de coma, durante ese periodo transitorio de la vida y la muerte, de pasar a la muerte, ve a ciertos personajes, ¿sí? Que se le acercan, con los cuales conversan. Y el venerable maestro Samael Aun Weor dice que son los ángeles del destino y que son esos los que van a guiar al desencarnado. Profesor, ¿cómo podremos librarnos de los ángeles del destino? Bueno, la pregunta es excelente, muy excelente. La gente dice que cada quien nace con un destino. Es una forma de decir que hay unas leyes, ¿verdad?, que estamos sometidos. Resulta de que para poder entender esta inquietud necesitamos comprender que existe 3 tipos de muertes. Existe la muerte física, cuando ya el cuerpo abandona, cuando ya abandonamos este cuerpo físico. Existe la muerte mística, es decir, la muerte del ego, la muerte real y verdadera, que nos permite liberarnos de esos seres del destino, la muerte mística, es decir, trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Cuando un ser humano despierta conciencia, ya no existe para él la muerte, ya es amigo de esos ángeles del destino, ya tiene la capacidad y el poder de ver de que la muerte es una transición de un paso al otro, pero es algo normal. Es tan consciente en este plano físico como en el plano superiores, en los planos donde están los vivos y los muertos. También existe la tercera muerte, que es la muerte segunda, y esto aparece en la Sagrada Escritura, en todos los libros sagrados, que terminado un ciclo de existencia, de ir y venir, nosotros pasamos por una muerte segunda, es decir, ya nuestra alma ya no tiene más chance de tener más cuerpo físico y vamos a una muerte segunda, que es en los mundos infiernos. Es un proceso, o sea, que se hace uno, esa muerte lo hace uno conscientemente, o la muerte sucede en forma inconsciente, pero igual la muerte es una liberación. Es decir, la gente ve como la muerte una tragedia, pero la muerte es una liberación. Una vez, por ejemplo, en forma así chosca o de broma, decía un amigo: mira que se murió Jaime, por decirlo así. Y dice el otro amigo: bueno, al menos ya no va a pagar servicio público, ya no va a pagar el teléfono, ya se liberó de eso. ¿Está claro? Ya no va a coger rabia, ya no va... Es decir, pasa a otro estilo de vida. Pero, ¿qué hay allá? Es la que la gente se pregunta. Cuando uno muera, ¿a dónde va y qué hay allá? ¿Quién puede tener la certeza y hablar sobre esto? Pues sí, hay personas que han muerto y han regresado a la vida. Y ha podido experimentar y hablar y decir exactamente un proceso corto. Pero aquel que despierta conciencia puede tener la certeza que hay más allá después de la muerte. Es uno de los misterios que jamás se puede obtener ese tipo de respuesta en universidades, en las iglesias, no. Esa respuesta se obtiene a través de investigación, de trabajo consciente y padecimiento voluntario. Eso, cuando el ser humano es consciente y se desdobla, ¿verdad?, fuera de su cuerpo, entra en ese lugar donde podemos encontrar con personas que ya fallecieron. De hecho está que cuando una persona duerme es una muerte pequeña, es decir, en ese momento cuando duerme acaba de morir. ¿Qué es la diferencia? Que como el cuerpo físico, tú hablaste hace poco de que el cuerpo físico está conectado, el alma está conectada al cuerpo físico por un hilo de plata. Es un hilo termoeléctrico energético que realmente le anima la vida al cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros todavía no hemos desencarnado, ese hilo hace que nuevamente regresemos a nuestro cuerpo físico y tengamos la experiencia en este plano material. Pero fuera de él
nos hemos encontrado con personas que ya han muerto y hablan normalmente, y a veces lo más extraño es que ellos ni siquiera se han dado cuenta que han muerto. Siguen haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban vivos. ¿Está claro? Entonces es un misterio que hasta cierto modo pues es bueno despertar conciencia para hacerse consciente en esos lugares y comprender esto más íntimamente. Tomás, bueno, se menciona ahorita de que muchas de las personas han tenido esa experiencia de morir y han traído como cierta información a personas que de pronto no valoran la vida, o cuando les sucede eso comienzan a valorar cada instante que se le presente para poder como autorrealizarse. Se puede concluir de que realmente tú hablabas de que están los sabios, pues que entienden el tema de la muerte, que es un proceso normal, cíclico, que pues se nos da la oportunidad a través de un cuerpo físico a hacer un trabajo espiritual, ¿cierto? Pero lamentablemente, como nosotros nuestra conciencia la tenemos dormida, nosotros estamos apegados y no queremos morir. Entonces, cuando se da esa oportunidad de la persona que falleció y comienza a valorar, porque hay personas que de pronto tienen accidentes y pierden una pierna o dejan de caminar, tienen ese tipo de experiencias como limitante, por decirlo así, o otras que ya no regresan. Podríamos entonces decir que la muerte es la oportunidad a la realización. Bueno, vamos a verlo en dos puntos de vista. Primero, la autorrealización se hace en este plano físico. La oportunidad está en ¿qué? En que cuando ya se te acaba ese tiempo y de pronto no lo aprovechaste, tú te gustaría tener más tiempo para esa autorrealización. Y muchas personas, si a ti te dijeran, por ejemplo, entre un mes vas a morir, la pregunta sería, si tú haces una especie de retroceso en toda tu vida y analizas que si tu vida tuvo sentido y que nada más te queda un mes, ¿qué puedes hacer tú en un mes? Vas a pretender hacer cosas que no hiciste en toda tu existencia. ¿Está claro? Es posible reconciliarte con tus familiares, es posible personas que no le hablaba, tienes que llamarle y hablarle, etcétera, etcétera. Entonces, considero que no hay necesidad de llegar a este punto para nosotros aprovechar la existencia. Es el momento, hagamos la idea que nos queda poco tiempo, aunque eso no sea así. Vamos a reconciliarnos con nuestros familiares, vamos a amar la vida, no vamos a renegar tanto de la existencia. Cada vez que uno despierta, nuevamente llegamos a la vida, y cada vez que uno despierta, pues debemos estar agradecidos de poder respirar, de poder tener las cosas, porque es una oportunidad para que el ser humano en este plano físico tenga la experiencia espiritual. Sin embargo, fíjate, personas que sucedió un caso, un amigo, que cuando le hablaba de estos temas, el hombre se burlaba de mí, inclusive buscaba la manera de hablar de temas gnósticos con el fin de después de burlarse de mí. Cada vez que hablaba de estos temas me buscaba para hablar, para después entonces burlarse de mí. Bueno, de todas maneras igual yo le hablaba, así se burlara. Resulta que hubo un tiempo que el hombre no lo veí, o sea, se dejó de verlo casi 6 meses. De repente el hombre, él mismo me buscaba. Oiga, necesito hablar con usted. Y es que qué raro, porque este tipo siempre se burlaba de mí cuando hablaba de estos temas de la gnosis. Y me dijo, vea, necesito hablar a usted porque todo lo que usted me decía, yo lo viví cuando yo le hablaba sobre esto, los misterios de la vida y la muerte. Y él me relató cómo lo vivió. Resulta que él es electricista, de esos que trabajan electricidad en alta tensión, alto voltaje. Él me dijo que le iba a bajar una cañuela y como que había humedad en la barra esa con que bajan la cañuela y se le vino el alto voltaje
y lo botó aproximadamente como a 15 metros. ¿Ya? De repente el hombre cae y se levantó. La sorpresa de él que cuando se levanta y mira atrás ve su cuerpo ahí tirado y dice: anda, estoy muerto. Claro, el hombre ve su cuerpo tirado y ve que la gente alrededor lo rodeaba. Ay, ¿qué le pasó? Está muerto. Y el hombre se acordó de todo. Se acordó de sus hijos, de las niñas todavía estaban pequeñas, de su esposa. Mejor dicho, fue como que una reflexión de decir: perdí el tiempo. Entonces, ¿qué más le tocó? Porque él ni creía en Dios. ¿Qué más le tocó? De todo corazón, él me cuenta la historia, que le dijo: Dios mío, déjame vivir para poder terminar de criar a mis hijas. Fue la petición que hizo él. Cuando él hace la petición, él dice que había una fuerza, como una fuerza magnética que lo atrajo hacia su cuerpo, claro, porque todavía el hilo de plata no estaba desconectado. Una fuerza que lo lleva a su cuerpo, y cuando él siente que entra a su cuerpo, siente un dolor tan fuerte, claro, la quemadura del alto voltaje, que después cuando vio que medio se movía la gente: está vivo, lo llevaron a la clínica, le hicieron su procedimiento y el hombre regresó a la vida. Y cuenta lo que vivió. Muchas veces esta experiencia lo ven mucho en las clínicas, en los hospitales. Personas que están en una sala de cirugía y de pronto mueren, y ellos quedan y pueden ver todo lo que hace el cirujano ya con ellos. Un caso muy especial también, por ejemplo, de un señor que él era ciego de nacimiento y él entró a una cirugía, y resulta que cuando estaba en cirugía él dice: no, yo salí de mi cuerpo y vi a los médicos, uno que estaba vestido de tal manera y estaba vestido de tal manera, que él me estaba interviniendo quirúrgicamente. Cuando él regresó y cuenta eso, yo: ¿cómo hace si él es ciego de nacimiento? ¿Cómo él puede describir exactamente sus cosas? Es decir, está demostrado de que aunque nosotros físicamente no tengamos algún sentido, pues la esencia, lo real en nosotros, el alma, ella sí puede ver. Entonces, hay muchas cosas dentro de estos misterios que mucha gente lo ha vivido, y cuando ya viven eso, pues se mete a una religión a predicar. Está bien, ¿ya? Pero hay que entender lo siguiente, Adrianita, que resulta que cuando una persona muere, desencarna, ya sea por accidente o de cualquier manera, el que se encarga de desencarnar es el ángel de la muerte. ¿Ya? El ángel de la muerte es un ángel de compasión que se encarga con una guadaña de desconectar el hilo que une el cuerpo físico con el alma. Pero antes de que desconecte ese hilo, cuando ya las funciones orgánicas cesan, entonces todavía no está muerto oficialmente. Eso se dice porque la Sagrada Escritura también lo habla, que el Cristo fue muerto, ¿verdad? Fue sepultado, ¿verdad? Y al tercer día resucitó. Es decir, en esos 3 días todavía el alma está conectado al cuerpo físico, a pesar de que el cuerpo censa sus funciones vitales. ¿Ya? Es decir, todavía tiene la oportunidad de regresar en esos 3 días. Por eso hay personas que han muerto y ya han regresado a la vida. En esos 3 días la persona hace un retrospectivo, es decir, recorre, le llaman los sabios, los viejos, les dice que recorren los pasos, es decir, va a vivir toda su vida, va a recorrer toda su vida, el momento de la muerte al momento que nació, va a ir a los lugares. Por eso es que muchas veces la gente lo siente que le entró el fallecido a tal lugar, lo sintieron en tal lugar, a veces se materializan, lo ven físicamente. Ya muchos tienen esa visión, y muchas veces es tanto el apego que tiene las materias, muchas veces que se materializan y lo ven físicamente. No, y Tomás, también se ha dicho que cuando están, o sea, la persona muerta hasta puede llorar, o sea, se materializa esos sentimientos durante esos recorridos que hacen esos 3 días. Sí, porque ellos están viendo de pronto las cosas, a veces se sonríe cuando hace una cosa agradable, favorable, y muchas veces lloran, están en el ataúd y se ve que
sale lágrima, porque está viendo, está viviendo, y como está una conexión el alma con el cuerpo físico, todavía hay ciertas sensaciones que el cuerpo físico pueden botar lágrimas, y de hecho está porque están recorriendo los pasos. Ya después de esto, pues el ángel de la muerte desconecta el hilo de plata y pasa por un segundo juicio. Entonces, enviamos saludos especiales a Marta Márquez, Luz Marina Monroy, Jesucita Rodríguez, Fabio Bermejo, Fredis Puello, Marcela Zambrano. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Entonces continuamos con el segundo juicio, ¿verdad? Perfecto. Sobre todo le damos gracias a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes. Muchísimas gracias, pues, y ojalá que este tema pues sirva para reflexionar. Es interesante el segundo juicio, según lo que describe el venerable maestro, y personas que han regresado muchas veces, le han tenido la experiencia de esos juicios en la quinta dimensión, en el Palacio de la Justicia Divina. Allí están los jueces, los maestros de la justicia, y ahí nos colocan y nos muestran la película de toda nuestra existencia, y nos despierta la conciencia para que sea la conciencia la que pueda ver todas las cosas que hicimos en esa existencia. Vamos a verlo, y delante de los jueces vamos a ver cuando nosotros hicimos, cuando pegamos, cuando maltratamos, cuando robamos, cuando cometimos actos ilícitos, pero también vamos a ver cuando nosotros hicimos el bien, cuando nosotros ayudamos, etcétera, etcétera. Imagínese usted que usted le coloca delante de mucha gente y le ponga la película de su vida y le desnude todo lo que ustedes hicieron, pensamientos, sentimientos, todas esas cosas. Eso que usted veía por todos lados para que no lo vieran, pero uno tiene dentro de uno un policía cósmico que todo lo graba y todo lo ve. Entonces podemos decir que la vida es como una ecuación matemática que de tantos sumas y restas se reduce solamente a residuos, y esos residuos son los valores, ya sean buenos o malos, y que esos valores son los que salen a reducir en esa película de la existencia. Ahí nos juzgan, no importa si eres evangélico, si eres gnóstico, si eres lo que sea, o crea o no crea en Dios, todo pasado por un proceso que debemos ser juzgados. A veces nosotros pensamos que ya somos salvos. Ahora, las oraciones de acá, de los familiares, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho para que tenga misericordia de nosotros, del fallecido, porque es juzgado. No importa, porque muchas veces nosotros estamos en un camino espiritual, pero cometemos muchos errores, y eso va a ser juzgado. Luego, después de ese juicio, donde nos despierta la conciencia y nos muestran todas las cosas que hemos hecho durante la existencia, pasamos a un tercer juicio, y es precisamente el veredicto final. Entonces surge la inquietud, la pregunta filosófica que dice: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién era yo antes de nacer? ¿Y a dónde iré después de la muerte? ¿Está claro? Si uno se pregunta, antes de entrar al vientre de mi madre, ¿quién era yo? ¿De dónde vengo? Es decir, eso lo determina los jueces de la justicia. Entonces le determinan dónde tiene que nuevamente nacer, con un nuevo cuerpo, en las condiciones que tiene que nacer. Por eso es que todos no nacemos iguales, porque somos juzgados de acuerdo a lo que hicimos en nuestra existencia que acaba de pasar. Hay algunos que nacen en cuna de oro, otros nacen en la desgracia, otros tienen enfermedades, otros nacen en condiciones de acuerdo a los actos, a esa película de su vida, y que en este momento que tenemos cuerpo físico podemos modificar nuestra existencia, podemos cambiar. Por eso la gnosis me entrega los 3 factores de la revolución de la conciencia, para que el ser humano despierte conciencia, desintegre el ego y pueda modificar el curso de su propia existencia. Bueno, Adriana, tú comentabas acerca de el retorno, la reencarnación, y lo que usted estaba diciendo anteriormente nos lleva a reflexionar, a darnos cuenta de que en realidad las almas se encuentran en este plano físico retornando incesantemente,
atrapadas en estos ciclos de repetir y repetir y repetir, existencia tras existencia, las mismas circunstancias. Y por misericordia, nosotros estamos aquí frente a nuestros amigos llevando este mensaje y, como usted decía, animando a que tenemos la oportunidad de hacer un cambio, ¿sí?, de poder salirnos de esas eternas recurrencias por medio de un trabajo específico, por medio de santificarnos, de limpiarnos de nuestros errores. Entonces, ese es el llamado a que realmente concienticemos que tenemos la oportunidad en este cuerpo físico de iluminarnos, de autorrealizarnos, y ese es el proceso que implica realmente las escuelas de la Gnosis, aplicar esos 3 factores de la revolución de la conciencia: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Bueno, muchas personas tienen inquietudes con respecto a qué es lo que va al cementerio, ¿verdad? Eso lo explica el venerable maestro Samael Aun Weor. Hay que comprender que nosotros no solamente somos el cuerpo físico, que es el error del mortal. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, que es el que se encarga, una aura energética que se carga a través de los rayos solares, ¿verdad?, y de la parte etérica del planeta, para restablecer todos los órganos cuando nosotros como esencia salimos del cuerpo físico. Es decir, cuando el ser humano duerme, entonces el campo vital restablece el cuerpo físico. Y durante la existencia formamos otro cuerpo que se llama la personalidad. Esa personalidad es el fantasma del muerto. Es decir, la personalidad lo crea el tiempo y el tiempo lo desintegra. Lo real en nosotros es la esencia, que es la que es juzgada. Cuando las personas, por ejemplo, llaman al muerto, invoca a esta gente, a estos seres, entonces está invocando a la personalidad. O sea, esa personalidad que se formó durante esa existencia, que estudió y que hizo sus cuestiones, llaman a esa personalidad. Esa personalidad es un vehículo del ego, es frío, no tiene ningún tipo de vínculo con lo real. Entonces, cuando la persona va a veces a los cementerios, porque hay muchos países que celebran el Día de los Muertos, y yo creo que es a nivel mundial, creo. Y las personas van a los cementerios y le llevan la flor y las ofrendas a sus familiares. Ahí las personalidades llegan y recogen y se alegran de que sus familiares todavía recogen. Pero lo real de él, ya después posiblemente ya tiene otro cuerpo físico. Ya tiene otro cuerpo físico. Una vez un caso en Ciénaga, Magdalena, que me cuenta también, porque uno cuando habla de estos temas se encuentra con tantas experiencias. El señor, pues, se le murió el papá, ¿no? Se le murió el papá y él, como conocía esta escuela gnóstica, empezó a investigar para encontrarse nuevamente con el papá. Pero no con la personalidad de él, sino realmente con lo real de él, la esencia, la conciencia, ya, del papá. Entonces, y se lo encontró y le dijo: papá, yo quiero, pido que le pida a los maestros de la ley que tú nuevamente, cuando reencarnes, venga como mi hijo para poder pagarte todas las cosas que tú hiciste por mí. Entonces él dijo: no se puede, porque por ahí no se puede. Pero sin embargo, tengo que nacer como hijo de tu hermana. ¿Ya? Como hijo de tu hermana, con cuerpo femenino. Entonces, claro, él ya sabía que iba a nacer. De pronto la hermana quedó embarazada y nació la niña. Ya él sabía que era el papá, pero obviamente no, ella, la hermana, no sabía. La niña no tenía la conciencia todavía de que la esencia de ella en sí, ese nuevo cuerpo, pertenecía
que era el papá en sus vidas pasadas, de su propia hija, de su propia madre, era el papá de ella. Entonces, sin embargo, lo más descabellado de esto es que en el Día de los Muertos, ella llevaba a su hija: mija, vamos al cementerio para llevarle las flores a tu abuelo. A ver si me hago entender. Es decir, insinuándole a la niña que ese era el mismo, ¿verdad?, que llevara flor a su propio cuerpo que ya había abandonado. Pero eso se debe precisamente por la ignorancia, porque no hemos despertado conciencia y no sabemos que muchas veces en nuestra familia pueden nacer los mismos personas que habían fallecido, ya sea papá, ya sean hermanos, etcétera, etcétera, pueden nacer como hijos de nosotros. Cuando dice que nosotros somos, que hay que actuar bien porque por nuestro descendiente, eso significa que los descendientes somos nosotros mismos, que venimos otra vez a recoger lo que hemos sembrado. Bueno, en este momento una persona hace esta pregunta acerca de este tema. ¿Es recomendable la cremación? Bueno, es que precisamente para evitar ese tipo de apego, ¿verdad?, pues tiene mucha ventaja la cremación. Primero, porque sabemos que la tierra, los cuerpos, digamos, no solamente el cuerpo físico, sino la tierra, el cemento, ellos son cuerpos que dilatan, ¿verdad?, que se contrae y se dilata por efectos térmicos. Entonces, cuando, por ejemplo, en los cementerios, cuando llueve, ¿verdad?, entonces empieza por dilatación, la alta temperatura, y después entre el agua, por efectos térmicos, empieza a emitir vapores. Y entre ese vapores va la contaminación del cuerpo en descomposición. ¿Está claro? Por esa razón, en los tiempos de lluvia en estos países, muchas veces hay epidemias y contaminaciones. Ustedes notan que en los tiempos de lluvia empieza la gripa, empiezan muchas enfermedades que dicen, no, eso es viral, pero no, es porque hay contaminación en el ambiente, precisamente porque esos vapores contaminados en cuerpo de descomposición afecta a la sociedad. Entonces es recomendable mejor, pues cuando ya el cuerpo ya pues fallece, pues ahí no hay nada, ahí sencillamente, ahí lo que hay es un apego por un familiar, pero si este cuerpo se crema, pues sería mucho mejor, ¿verdad?, porque evita esa contaminación y esos apegos para el familiar. Otro detalle: ahora mismo vale más el muerto que el vivo. Morir ahora es un negocio. Suena descabellado, pero es así. Ahora, por ejemplo, el de la funeraria sabe que tipo murió y que lleva una cadena, que lleva tal cosa, una prenda, y después cuando lo colocan o lo sepultan, lo que sea, después en la noche lo sacan y le sacan, lo desvalijan todo. ¿Está claro? Entonces se ha convertido en un negocio. Entonces hay que comprender estas cosas, que ahí hay un cuerpo que sirvió de vehículo a lo real, que es una esencia, y que si nosotros comprendemos eso y dejamos de apegarnos a esa materia, pues obviamente el mejor sería pues incinerar ese cuerpo para que se evite toda esa cantidad de atrocidades, contaminaciones y apego de los familiares. Bueno, Daisy Piña, ya te hemos respondido esta pregunta. Ahora, Luz Marina Fandiño Monroy pregunta: o sea, ¿el difunto se debería enterrar al tercer día? Bueno, buena la pregunta. Claro está que estos procesos se ha dado muchas veces, en que muchas veces las personas regresan a la vida y a veces regresan y ya están sepultados, ¿no? Sí. Como cesan las funciones vitales del cuerpo físico, aunque el cordón de plata esté conectado, pues hay que sepultarlo, porque como ya cesa la sesión de las cuestiones vitales, pues el cuerpo empieza un proceso de desintegración, ¿verdad?, de putrefacción. Entonces, en estos casos, para poder regresar a la vida nuevamente, y la divinidad lo permite, no necesariamente espera los 3 días. Inmediatamente al día siguiente o antes que lo prepare, ya ellos regresan a la vida. Ya la ley sabe que se tiene que desintegrar, y antes que el cuerpo se desintegre, lo regresa.
En el caso del Maestro Jesús ya es diferente porque ya era un maestro, ya un ser de luz. Y él tenía la capacidad de poder reconstruir nuevamente su cuerpo, aunque haya pasado los 3 días. Pero esto es simbólico. Sí. Eso no significa que el Maestro Jesús a los 3 días, sino que eso simbólico que quiere decir. Lo que significa esto es que nosotros, cuando sucede las funciones del cuerpo físico, el cordón de plata se desconecta a los 3 días. Eso es lo que significa que resucitó al 3er día, ¿ya? No quiere decir que hay que esperar los 3 días para poder enterrarlo, no. Muchos han muerto, hay mucha experiencia de esto, mucha experiencia, que han muerto y regresado y se ha encontrado, y de los cielos se ha encontrado en ese reino de Dios, y ya le han dicho, regresa para que cuente la experiencia, y cuenta la experiencia. Esa persona, y una oportunidad más, ¿verdad? Porque aquí en este planeta, en la humanidad es tan, o sea, anda pendiente de otras cosas, anda pendiente del partido de fútbol, pendiente de los problemas del país, pendiente de la política, pendiente del quien roba, pero nunca está pendiente de sí mismo. De sí mismo. ¿Ya me entiendes? No está pendiente de lo real de la vida, o sea, nos entretenemos muchas cosas, y cuando se nos habla de estos temas, pues realmente pues un poco nos interesa, y necesita que alguien que cuente la experiencia para despertar el interés por estos temas. Sí, bueno, también vemos que anteriormente se usaba mucho la cuestión de velar a la persona en las casas. Anteriormente no habían las funerarias y no había esa prisa por enterrar a las personas. Ya, entonces, Ludis Peralta nos escribe: buenas tardes, ¿qué tiempo dura el cuerpo físico para desintegrarse totalmente? ¿Y qué cuerpo queda en la tumba? Bueno, ya sabemos que como cualquier cuerpo físico, igual como se desintegra, normal, ¿me explico? Pero sí dice el maestro que en la tumba queda flotando el cuerpo vital. O sea, el frío del muerto, cuando uno va al cementerio siente el frío del muerto. Por eso no es recomendable que una mujer que esté en el periodo de menstruación vaya a los cementerios, porque puede tomar ese frío de muerto, le puede producir además la contaminación. Persona que tiene problemas viral y esas cuestiones, no es recomendable que vayan a esos lugares. Y si van por alguna circunstancia, pues apenas llega a su casa, pues báñese, quítese la ropa y cámbiese todo para evitar que se contamine, porque todos son lugares de alta contaminación, son cuerpos en descomposición. Entonces, bueno, ese cuerpo vital, ese es el frío de muerto, y que se va desintegrando a medida que el cuerpo físico se va desintegrando. Ok, bueno, esperamos que este programa, este tema, pues llegue hasta sus conciencias realmente y nos ayude a aprovechar la oportunidad de hacer un trabajo interior con nuestra alma. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Hoy les acompañamos Tomás Tovar, Adriana Goenaga, en los controles Leonardo Rivera, y quien les habla, Beatriz Fernández. Para todos, paz inverencial.